relativamente económica y es muy interesante. Lo que hace es fundir una barra de material plástico con determinadas condiciones y aplicarlas generando presión en ese gatillo por la boquilla esa que tiene ahí adelante. Ahí hablo de prestar atención a los tiempos de secado, mantenimiento de los equipos, insumos, presten atención a no tocar la boquilla cuando está caliente o a no tocar el material cuando recién lo aplican porque quema ahí bastante, se los digo por experiencia. Y también tengan cuidado a estas condiciones que muchas veces pasan que, así como les decía lo de la cinta, también puede llegar a pasar que si uno no tiene el material correcto, o por lo menos no lo prueba, puede pasar esto. Esto fue un envío que se mandó aceite a Japón. En algún momento esto se cristalizó y dejó de estar adherido a una de las caras del cartón. Una caja que se plegaba, así como se ve ahí. Bueno, nada, cuando las bajaron, se empezaron a caer. Bajaban una, se caía, bajaban otra, se caía, bajaban otra, se desarmaba. Vuelta acá, reclamo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos años después conocí a la persona que pobre se tuvo de fumar todos esos reclamos. Trabado. Esta es una buena opción para esta idea de abrir y cerrar el producto más de una vez, probablemente, o por ejemplo, en lo que planteaban antes, en una aduana. Ahora, ¿qué pasa con esto? Voy a tener que ponerle o una cinta de protección o algo que evidencie que esto fue abierto o no. O incluso podría llegar a pensar en alguna caja que tiene precintos de seguridad o etiquetas de seguridad que hacen que quede la evidencia de que eso fue abierto en aduana o donde sea, pero que el que recibe eso pueda volver a por lo menos tener la información de que eso fue manipulado durante el transporte. Bueno, yo les dije que esto es un tema que da para muchísimo. Vamos a hablarlo así un poco por arriba, pero más o menos con que se queden con la idea, los envases y los embalajes están como mal vistos por el lado medioambiental, o sea, muchas veces le pegan a los pobres envases desde el lado ambiental. Sin embargo, si no fuera por esos envases, esos embalajes, muchas veces los productos no llegarían y el impacto ambiental sería muchísimo mayor. Para que se den una idea, acá lo que se busca es, la idea con este gráfico es que tengan la noción de que hay un punto óptimo en el que yo puedo seguir protegiendo a mi producto, incluso de situaciones muy extremas, pero ya dejaría de ser significativo eso para la protección del producto y empezaría a no solo generarme mayor peso del volumen, mayor contaminación al medio ambiente, sino más costo en mi producto en sí. Obviamente que es mucho peor el impacto cuando yo subdimensiono o cuando yo le saco material de protección, porque ahí es donde se daña el producto y no tiene sentido lo que yo le ponga. Acá van a ver un montón de discusiones, que hay gente que vende plásticos y les va a decir que el plástico es muchísimo mejor que los materiales celulósicos, y de la otra vereda van a tener a los fabricantes de cartón y papeles que van a decir que son mucho más ecológicos que los plásticos. Lo único que les puedo recomendar es tómenlo con pinzas, mírenlo. Generalmente se hacen estudios de análisis de ciclo de vida y un montón de estudios, pero generalmente están un poco sesgados. Habría que ver bien cómo fue hecho ese estudio y generalmente lo piden las empresas para justamente buscar un diferencial contra la competencia, básicamente. Entonces, por ejemplo, acá si yo tengo a alguien que vende espumas, me va a decir, yo saco de mi fábrica un televisor y lo llevo y llega en un envío perfecto a su destino y la persona está mirando más o menos los partidos del domingo. Pero si yo lo mando en cartón corrugado, voy a tener que va a llegar mal, eso se va a reprocesar, eso contamina, para que llegue va a tardar. Este es por un caso.
¿Por qué salieron así con los tapones de punta? Porque claramente el cartón corrugado está mucho mejor visto ambientalmente que los materiales plásticos y muchas veces que las espumas. Sin embargo, como hablábamos hace un ratito, no hablábamos acá, hablábamos con otra persona, muchas veces el impacto ambiental de los materiales de envase y embalaje son mucho más chicos. De hecho, muchas veces los materiales en sí, la generación, o sea, la cantidad de, por ejemplo, de petróleo que se destina a los materiales plásticos es muchísimo más chica de la que se destina, por ejemplo, al transporte o a la producción de energía. Una tendencia que se viene viendo hace un montón, que ahora está un poquito más frenada, era la de reducir el peso, y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, hasta dónde reduzco el peso, ya sea de una botella de vidrio, de una botella de plástico, de una lata metálica o incluso de una caja de cartón. Fíjense, o sea, acá estamos jugando con 50 gramos en un montón de años, o menos, no sé, sí. Pero hasta ese punto, o sea, se buscó, se trabajó. La idea de esto es, o sea, ¿por qué se tardó tanto tiempo en lograr esto? Porque justamente lo que buscaban desde este lado era hacerlo a conciencia, o sea, que la misma caja, o sea, con menos peso, logre los mismos estándares de resistencia, los mismos estándares de calidad que tenía, o sea, en el punto inicial. Entonces, para lograr eso, se trabaja con la forma de las ondas de los papeles, con los distintos tipos de papeles, con las formulaciones de los papeles, etcétera, etcétera. O sea, se trabaja como muy finito. Fíjense que bajó, ¿no? 6%. Bueno, esto es básicamente lo que les decía antes. O sea, si yo me voy demasiado abajo con esta reducción del material de protección, voy a tener no solo mayores costos, sino un mayor impacto, o un impacto mucho más negativo para el ambiente. Fíjense, en este caso, esto era, así entregaba Amazon hace unos años, que tiene la sonrisita de Amazon. Para entregar esto, generaba todo esto. Esto hizo que un montón de gente empiece a publicar estas fotos y empezar a denunciar cómo estábamos simplemente por la comodidad de decir, tengo el comercio electrónico funcionando bien, estoy generando un montón de basura o de desperdicio. Amazon se puso a trabajar en eso y logró que aquello, que incluso ya era una evolución de lo anterior, porque lo otro era con un montón de burbujas plásticas, lo hizo con papel y después simplemente llegó a un envase o un embalaje ya mucho más personalizado para sus productos. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de unos volúmenes enormes de venta, de producción, etcétera, etcétera, pero simplemente lo pongo como ejemplo de cómo fue evolucionando el caso. Fíjense acá con simplemente cambiando la manera de pensar. A ver, claramente esos pomos, esos tubos venían dentro de un estuche que tenía la misma forma de toda la vida, y eso iba en 3 camiones. Lo que se hizo simplemente fue modificar ese envase para lograr un mejor aprovechamiento del espacio de carga y hacer que lo que antes se hacía en 3 camiones ahora se haga simplemente en uno. Eso realmente es significativo y da algo que es bastante irrefutable, ¿no? Fíjense acá como a partir de un embalaje que estaba dentro de una misma caja se pasó a 2 embalajes. Puedo decir, son 2 embalajes, o sea, bueno, pero se bajó el volumen de carga, entonces un 38%, y se aumentó un 60% la capacidad de carga en los transportes. Esto también se los mencioné la semana pasada, la idea de coordinar dimensionalmente. A ver, creo que puse el ejemplo de una parrilla la semana pasada. Simplemente es esto. O sea, los pallets están pensados con una medida específica
la medida que se usan en los depósitos, que es la misma medida, o sea, modularmente, ¿no? O sea, mayor o menor medida. Entonces, si yo conozco eso y puedo diseñar mi producto en función del embalaje, en función que eso está diseñado, en función del pallet, y eso está pensando ya en cómo va a ser transportado en un camión, en un contenedor, en una bodega de un barco, o cómo va a ser almacenado en un almacén, redundancia, es mucho más eficiente todo el sistema. Incluso, a ver, la idea de pensar, nosotros lo hemos hecho no viene al caso, pero lo hemos practicado muchas veces con clientes, que es la idea de decir, bueno, ¿por qué no tener dos cajas o dos formatos diferentes? ¿Por qué tengo que tener, por el solo hecho de decir tengo una caja, bueno, estoy mandando aire, estoy llevando, sí, puedo llevar 5 productos, bueno, no, hagamos un estudio estadístico de que, fíjense que acá, por ejemplo, en este caso ya lo que vende el fabricante es esta idea de certificación de carbono neutro, para que lo vayan teniendo en cuenta. Son mercados que ya empiezan a exigir, que ya tienen un piso de calidad de los productos y empiezan a exigir cuestiones extra. Bueno, a ver, ¿qué más tengo para ofrecerles? No solo eso, sino que hablan, por ejemplo, acá están hablando de el contenido o sea, la emisión neta de gases de efecto invernadero, etc. Distintas opciones. También tiene que ver mucho el lenguaje que uno quiera transmitir o el mensaje que uno quiera transmitir a través de los materiales. Todo eso también piensen que habla, pero eso es para otra clase, no estamos hablando de eso ahora. Pero sí, fíjense que a veces que se resuelve de manera muy simple. En el tema de los textiles, tengo distintas opciones. Fundamental, que no le afecte la humedad, que no le afecte el agua. A ver, yo lo puedo poner en esa caja de cartón que queda muy linda, siempre y cuando alguien lo compre en mi local y se lo lleve en su cajita o lo regale y eso quede con un sistema de distribución, digamos, controlado. O sea, se lo compro a mi hermano o a mi amigo, se lo llevo, se lo entrego en una linda cajita. Ahora, si yo tengo que pensar en distancias o en situaciones desconocidas, y me inclinaría más a ponerlo dentro de una bolsa cerrada, sellada. Ahora ustedes me pueden decir, como me dijeron en algún momento, sí, pero yo lo estoy envasando con humedad y eso, si sube la temperatura, baja la temperatura, puede llegar. Bueno, sí. Para esos casos tenemos que empezar a pensar en estas pequeñas bolsitas absorbentes de humedad. A ver, yo lo pongo acá como pequeña bolsita porque es la que tengo acá, pero existen bolsas mucho más grandes, de hecho existen bolsas enormes para cargas mucho más grandes, con distintos